Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a proceder a explicar la actividad adicional número 2 para el área de matemáticas sobre el tema de progresiones aritméticas. Recuerden que esta es una actividad adicional a su portafolio para su respectivo puntaje. Esta es la actividad que les informé para su trabajo. Vamos a explicar el procedimiento. Primero, qué fórmula utilizar y cómo resolver los ejercicios planteados. Vamos a saber lo que es una progresión aritmética. El concepto de lo que es progresiones aritméticas está como parte de la actividad que van a resolver, como algo ilustrativo que ustedes tienen que investigar para saber, ¿no? Un poquito más. Les adelanto algo, dice que es una sucesión de números tales que la diferencia entre dos números es un número constante, ¿no? Aquí está la sucesión, una sucesión de números muy sencilla. Esto es una sucesión. Cada numerito se denomina o tiene un nombre como A sub 1, el segundo numerito es A sub 2, el tercero A sub 3, el cuarto A sub 4, ¿verdad? Cada uno de estos números que están acá se denominan términos de una progresión, ¿no? Donde hace referencia que es la sucesión es un número tal es que la diferencia entre estos dos números es un número constante, es decir, este 2, ¿verdad? Es un número constante. ¿Cómo se obtiene este 2? La diferencia se obtiene de sumar o restar el número de aquí. Es decir, el 2, si le sumas 2, te va a dar 4, si le sumas los otros 2, te va a dar 6, si le sumas los otros 2, te va a dar 8. Si al 4 le restas 2, te va a dar 2. Si al 6 le restas 2, te va a dar 4. Si al 8 le restas 2, te va a dar 6. De esa manera se identifica una progresión, ¿verdad? La fórmula que se va a utilizar es esta de aquí. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Aquí abajito les he puesto qué significa cada uno de esos términos de la fórmula para que la identifiquen y se la aprendan. El primero, A sub n, significa último término o el término que vamos a buscar o nos piden encontrar. A sub n, perdón, A sub 1 es el primer término, n significa que es el número de términos, d significa la diferencia, ¿verdad? Aquí abajito hay otro literal, podríamos decir, que habla sobre la suma de los n términos de una progresión aritmética. Cómo sumar cierta cantidad de términos de una progresión aritmética. La fórmula para desarrollar eso es esta de acá. Asimismo, está aquí identificado cada uno de los términos de la fórmula para que ustedes se la aprendan y la podamos emplear correctamente. Aquí está el ejemplo para ilustrarles a ustedes cómo deben de desarrollar las actividades que se plantean acá, ¿no? Les voy a explicar rapidito. El ejemplo está dado con colores, que se relacionan con los colores. Ustedes lo van a relacionar con los colores para que se les haga un poco más fácil, ¿verdad? Lo he hecho lo más reducido posible. Dice que el primer término, A sub 1, que A sub 1 significa primer término, ¿verdad? De una progresión aritmética es igual a 5. Verifiquen los colores, ¿verdad? Y su diferencia D es igual a 12. Hallar el 34º término de una progresión aritmética, que es A sub n. Además, hallar la suma de los primeros 10 términos, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo del ejercicio que se ha planteado el problemita. Lo he puesto en pasos para que ustedes lo vayan siguiendo paso a paso y lo resuelvan, porque solo vamos a hacer ejercicios de este tipo. Hay diferentes tipos de progresiones que ya lo van a saber en la investigación de lo que es la progresión aritmética, ¿no? Pero vamos a trabajar solo este tipo cuando se les entrega a ustedes el primer término y la diferencia. Va a haber ocasiones en que no se te entrega la diferencia y tú tienes que encontrar la diferencia, o no se te entrega el primer término y tienes que encontrar el primer término. Te dan cualquier término de la progresión, pero menos te dan el término 1 o el primer término, y ahí tienes que encontrar de otra manera. Vamos nosotros a trabajar en este ejemplo
y en los ejemplos que les he puesto a ustedes, solo cuando se les da o se entrega el primer término y la diferencia, ¿no? Para que sea más fácil. El primer paso, vamos a identificar la fórmula que vamos a utilizar. Obviamente ya sabemos que la fórmula a utilizar es esta que ya le acabé de decir, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia o por d, que es la progresión aritmética. Segundo paso, identificamos los valores entregados en el problema planteado, ¿no? Verificamos arriba qué valores nos han entregado y los valores que nos han entregado son estos de acá. El valor de a sub n, que es la incógnita, que es lo que tenemos que encontrar, que dice que tenemos que encontrar el 34º término. A sub n es el 34º término. Eso es la incógnita o la interrogación que tenemos que encontrar. El valor de a sub 1 es igual a 1. Ustedes si verifican arriba está señalado con color amarillo. La D de diferencia, que es igual a 12, también está señalada con color verde. Y N, que es el número el número de la progresión, ¿verdad? Como les decía acá arriba, N significa, aquí está, N significa el número de términos, ¿no? Entonces, el tercer paso es reemplazar en la fórmula de la progresión aritmética. Primero, ¿qué tal la fórmula de la progresión aritmética? Reemplazamos, ¿no? Aquí se van guiando con los colores para que vean qué se resuelve primero y qué se resuelve el último. No van a primero sumar y luego multiplicar. Miren el orden como está, tal como está aquí. Encontramos el valor de a sub 34 o el 34º término, que es lo que significa 34º, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? También nos pedía el ejercicio, nos pedía, acá arribita dice, además hallar la suma de los primeros 10 términos. Para sumar esos 10 términos tenemos que hacer otro proceso que sigue a continuación de este aquí. En el tercer paso termina el a sub 34 que nos pidieron encontrar, ¿verdad? El 34º. Ahora vamos a sumar los 10 primeros términos que nos piden. La segunda pregunta. Cuarto paso dice, identificar la fórmula de la suma de los n términos. Esta es la fórmula para sumar cualquier cantidad de términos, ¿no? Quinto paso, identificamos los valores entregados en el problema. Vamos a verificar qué valores tenemos de los que nos pide la fórmula para poder identificar y reemplazarlos, ¿no? Nos pide sumar, dice, los primeros 10 términos, es decir, S sub 10, vamos a sumar los primeros 10 términos, de los primeros 10 términos. Esa es la incógnita, ¿verdad? Eso es lo que no tenemos. Pero el valor de a sub 1 es igual a 5, ese sí lo tenemos. El valor de a sub n, ojo, cuidado, se equivocan aquí. A sub n no van a poner el valor de 34, de a sub 34 que encontramos, porque ese es de el término 34. Acá a sub n, le puse una incógnita aquí, un signo de interrogación, ese valor no lo tenemos, porque nos está pidiendo encontrar los 10 primeros términos, del 1 al 10. Y a sub n viene a ser el término 10, el último término de esta suma. Del 1 al 10, el último término es 10. Entonces, para la sumatoria, a sub n viene a ser a sub 10. Esto le puse aquí al ladito. Esto es igual al término a sub 10. Con rojo se lo he puesto para que lo verifiquen. De asimismo, el número de términos es igual a 10. De ahí para allá sí ya podemos empezar a resolvernos. El sexto paso, tenemos que encontrar este valor de a sub 10 que no lo tenemos, ¿verdad? Sexto paso dice encontrar a sub 10. Entonces, para encontrar el valor de a sub 10, reemplazamos en la fórmula de la progresión aritmética que hicimos en el primer paso, que está acá arriba, donde encontramos a sub 34. Hacemos el mismo procedimiento y encontramos el valor de a sub 10. A sub 10 es igual a sub 1 más n menos 1. Aquí está n, que es 10, y el valor de a sub 1, que es 5, y la diferencia, que es 12, que estaba arriba, ¿no? A sub 10, hacemos la multiplicación, luego la suma, y el valor de a sub 10 nos va a dar un equivalente de 113, ¿no? El séptimo paso y último paso, que es lo más sencillo, es reemplazar en la fórmula de la suma de los n términos. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos el valor de a sub 1, tenemos el valor de a sub n, ahora sí, tenemos el valor de n,
y tenemos el valor de A sub 10, que es lo que necesitamos es lo que vamos a encontrar, cuánto es la sumatoria de los 10 primeros términos, y reemplazando nos va a quedar de esta manera. 5 más 13 dividido para 2 multiplicado por 10. O 5 más 13 por 10 dividido para 2 nos va a dar un equivalente a 590. De esa manera, el valor de la sumatoria de los 10 primeros términos de esa progresión es igual a 590. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio que se nos ha planteado. Las actividades que ustedes van a resolver en esta actividad adicional de matemáticas, recuerden que es un placer trabajar con ustedes con tal de ayudarlos para que puedan tener un poquito más de conocimientos para su próximo año que les espera, ¿no? Aquí están las actividades que van a resolver. La primera actividad dice que es una progresión aritmética. En este concepto ustedes van a poner qué significa, para qué sirve, la fórmula ya la tienen, todo lo que tiene que ver con progresión aritmética, ¿no? Entonces ustedes van a analizar ese concepto y vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? El segundo dice, resuelve los siguientes problemas de progresión aritmética. Son dos temas nomás que les he puesto. Y los temas son estos de acá, los literales que van a resolver los ejercicios o los problemas de progresión aritmética que les he planteado, ¿no? Estos problemas están netamente, los planteé yo para que los puedan resolver de la manera más sencilla posible y tienen que seguir exactamente los pasos que están acá arriba, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que son otros valores, pero para que aprendan o se vayan familiarizando con este tema de progresiones. Ya vendrá otra oportunidad donde vamos a resolver los temas de progresiones aritméticas cuando no nos dan la diferencia o cuando no nos dan el primer término o cuando nos piden encontrar otro término y nos dan otros valores, en fin, ¿no? El primer ejercicio, el primer problema que se plantea dice hallar el 49º término de una PA, significa progresión aritmética, cuando su primer término A sub 1 es igual a 7 y su diferencia es igual a 5. Ojo, aquí no está pidiendo sumatoria. En el primero no pide sumatoria, solo encontrar el valor equivalente, cuánto equivale al 49º término, ¿verdad? Solo tiene una pregunta. El segundo dice, en una progresión aritmética, el primer término A sub 1 es igual a 500 y su diferencia es igual a 50. En el término 5000 dice hallar el término 5000 de dicha progresión. De la misma manera, solo tienen que encontrar el término 5000. ¿Cuánto equivale el término 5000, no? Aquí dice el tercero, dada la siguiente progresión aritmética, donde A sub 1 es igual a 4 y su diferencia es igual a 2, encontrar el término 38. ¿No? ¿Cuánto equivale el término 38 de la progresión aritmética? ¿No? El antepenúltimo dice sumar, aquí ya tienes que sumar, escucha bien, suma los primeros 12 términos de la siguiente progresión aritmética. Suma los primeros 12 términos de la siguiente progresión aritmética. Esta es la progresión aritmética. A sub 1 vale 15, A sub 2 vale 30, A sub 3 45, A sub 4 60, A sub 5 75 y así sustantivamente hasta llegar hasta A sub no sé cuánto, que es 22, 25, ¿no? No sé cuántos términos hay, ¿no? Donde su primer término A sub 1 es igual a 15, como ya lo podemos apreciar acá, y su diferencia es igual a 15, ya hasta les he dado la diferencia, ¿no? Entonces ustedes tienen que encontrar cuánto vale A sub 12 para hacer la sumatoria, porque le está pidiendo sumar acá A sub 15, porque le está pidiendo sumar los 12 primeros términos. Creo que me he equivocado aquí, no les he puesto, ¿no? Dice, la diferencia es de igual a 15, utiliza la fórmula sumatoria de los n términos. Entonces, tienen que sumar los 12 primeros términos, como dice acá, ¿verdad? Y de esa manera resuelven ese ejercicio que está muy sencillo. Ya les he dado la progresión aritmética. Recuerden que solo tienen que emplear la fórmula. El último dice lo siguiente. El gerente de una empresa de rolimanes desea saber qué peso tiene un determinado número de rolimanes con diferente tamaño y peso
donde el Rulimán número 1 tiene un peso de 5 kilogramos y la ubicación de los mismos es de 3 centímetros de distancia en un soporte diseñado para soportar su peso. El gerente desea saber cuánto pesa el Rulimán número 22, que está ubicado en el soporte y además el peso total de los 5 primeros rulimanes que se encuentran en el soporte, ¿no? Muy sencillo, es lo mismo, lo único que tienen que ustedes reemplazar en la fórmula, ¿no? Donde, ¿qué le está pidiendo? Encontrar el rulimán, cuánto pesa el rulimán número 22. Entonces, A sub n viene a ser 22, perdón, A sub n vas a encontrar A sub 22, ¿verdad? El A sub 1 viene a ser 5 kilogramos, ¿verdad? N viene a ser 22 menos 1 y la diferencia que es 3, ¿verdad? Aquí dice la ubicación de los mismos es de 3 centímetros, ¿no? De distancia. Quiere decir que la diferencia viene a ser 3, ¿no? Ese valor de D viene a ser 3, ¿no? De esa manera ya reemplazamos en la medida. También te pide la sumatoria de los primeros, aquí te está diciendo dónde está ahora, aquí cuánto Rulimán 22, que está el soporte y la sumatoria Rulimanes que están. No te ha pedido sumatoria, creo, ¿no? El gerente desea saber el número 22 ubicado en el soporte, el peso total. Ah, también te pide sumatoria, el soporte además, el peso total, dice aquí, dice, además el peso total de los 5 primeros Rulimanes. ¿Qué quiere decir? Que tienes que sacar cuánto vale A sub 5, el valor de A sub 5, cuánto vale para poder reemplazar en la fórmula, porque A sub 1 ya tienes que es 5, N ya viene a saber en la fórmula y solamente tienes que reemplazarlo. De esa manera, compañeros estudiantes, espero que les vaya muy bien esta actividad. Recuerden que la reviso el otro lunes para que podamos ir subiendo en su puntaje. Muchísimas gracias, les quedo muy agradecido. Cualquier consulta me escriben a las redes.